el versículo 2, capítulo 12, Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Gloria a Dios. Amén. Y dice así la palabra del Señor, un versículo muy conocidos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo y hablando de los hermanos de Roma y les da estos consejos muy útiles, ¿verdad?, en la vida cristiana, que hasta el día de ahora nos siguen hablando, nos siguen enseñando a nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Y está hablando, ¿verdad?, de que, hermanos, dice: ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. San Pablo está hablando, ¿verdad?, de la vida santa que agrada a Dios y que es necesaria en la vida cristiana, hermanos. Que, como dice su palabra, la santidad es cuerpo, alma y espíritu. Y Pablo hace referencia también, ¿verdad?, a los sacrificios, poniendo como ejemplo los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando se ofrecían víctimas por los pecados, se ofrecían los corderos, las palomas, todos estos animales para perdón de los pecados. Y ustedes se acuerdan de esto, ¿verdad? Se ha hablado de esto del Antiguo Testamento y por falta, quizá por tiempo, no entramos en detalle. Pero en aquel tiempo antiguo, hermanos, usted pecaba, usted fallaba a Dios, tenía que ir con el sacerdote y traer una ofrenda al Señor, un animal que representaba, ¿verdad?, su vida a usted, pero aquel animal moría en su lugar, era un sustituto. Pero ahora en Cristo Jesús, hermanos, eso ya no se necesita, los sacrificios de animales. Pero ahora Dios está demandando más que un sacrificio de algún animal. Está demandando de nuestras vidas una vida agradable a Él, como dice aquí, en sacrificio agradable, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Porque ahora nosotros somos el culto a Dios, nosotros somos el sacrificio vivo, hermanos. Nuestra vida cristiana, nuestro caminar cristiano es la vida de sacrificio, nosotros, porque el mundo te ofrecerá siempre, la mayoría, mayormente el mundo te ofrece lo malo, y es una guerra constante donde el cristiano tiene que negarse a sí mismo. Por eso el Señor dijo en su palabra: si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, se niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso, hermanos, es algo que constantemente el cristiano tiene que vivir. Y a eso Dios lo llama como un sacrificio vivo, hermanos. Cuando usted quiere agradar a Dios, su vida es un sacrificio vivo delante de Dios, es su culto racional. Ahora usted no presenta un animalito, un corderito, ahora usted se presenta delante de Dios. Cada día usted se presenta delante de Dios, delante del Poderoso, se presenta con su vida como olor fragante delante de Él, siendo olor fragante, olor grato a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. O sea que la vida del sacrificio, la vida, hermanos, que se somete a Dios, agrada a Dios. Por decirlo de esta manera, es como un perfume delante de Dios que le agrada al Señor. Entonces Pablo está invitando, ¿verdad?, a los cristianos de Roma y a nosotros también en estos tiempos a que vivamos una vida de sacrificio vivo, agradable a Dios. Somos el culto vivo ahora, nuestra vida. Y Pablo, al seguir aquí escribiendo, dice en el versículo 2,
Dice, y no os conforméis a este siglo o a este mundo, dice, mas reformaos. Mi versión antigua dice reformaos. La versión siguiente de esta, hermano, dice transformaos, que es un sinónimo. Reformaos, transformaos. Entonces Pablo está hablando aquí también de una transformación, hermanos, en los creyentes. Vemos que la vida en Cristo, hermanos, comenzó cuando nacimos de nuevo. Cuando venimos a los pies del Señor, ahí comenzó, ¿verdad?, el nuevo nacimiento. Y cuando usted vino a Cristo, hermanos, Jesús rompió las cadenas, el poderoso rompió las cadenas que lo ataban. Jesucristo rompió, hermanos, las ligaduras que nos tenían ligados al poder del diablo. Porque por naturaleza, como pecadores, practicábamos el pecado, hermanos. Y éramos esclavos del pecado. Y estábamos, hermanos, sujetos a esclavitud de Satanás. Pero cuando Cristo nos encontró, hermanos, y vino a nuestra vida, Él rompió las ligaduras, Él rompió las cadenas, Él los rompió, hermanos, con su poder, con su sangre, nos perdonó, hermanos, lavó de todo pecado. Entonces ahora en Cristo, hermanos, podemos experimentar libertad en el Señor, hermanos. Aunque a veces aquí como que hay como una especie de, a veces en nuestra vida cristiana, como confusión, porque podemos llegar a pensar en nuestra vida libertad, pero todavía batallo con mi naturaleza humana. Como que todavía está ahí eso resistiendo, hermanos, como que todavía está esa resistencia, eso se opone a nuestra vida para que hagamos la voluntad del Señor. Pero eso no quiere decir que no estás experimentando la libertad en Cristo. Porque el Señor dijo que seríamos verdaderamente libres y la palabra de Dios, hermanos, no falla. Cristo habla, la palabra habla de una libertad en Cristo, hermanos, y que es verdadera en el Señor. Pero tenemos que entender algo, hermanos, el proceso de la transformación en la vida cristiana como creyentes, como sus hijos. Porque veniste al Señor, hermanos, Dios te perdonó y rompió, hermanos, las cadenas. Antes pertenecías al diablo, ahora le perteneces a Cristo, hermanos. Le perteneces al Señor. Pero ¿por qué batalla, hermano? ¿Por qué todavía estas esferas en mi vida que me hacen batallar contra la voluntad de Dios, hermano? Porque es ahí, hermanos, en Cristo, cuando tú viniste a Cristo, comenzó una transformación en tu vida, perdón, pero ahí es el comienzo en la vida cristiana de la transformación de los hijos de Dios. Cuando naciste de nuevo, ahí comenzó la transformación, apenas comenzó la transformación que Dios está y va a empezar y está haciendo en tu vida. Pero quiero decirte claramente, eres de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Aleluya. Si tú eres de Cristo, te voy a decir algo que te va a ayudar. Si tú eres de Cristo, eres libre. Si tú eres de Cristo, no soy los amenes, eres libre, hermano. ¿Sí? Si somos de Cristo, somos libres. Porque Cristo nos hizo libres, hermanos. Hay libertad en Cristo. El Señor está trabajando en nuestras vidas y empezamos a experimentar una transformación en nuestra vida, hermanos, que empezó el Espíritu Santo a trabajar con nosotros. Pero ahí solamente fue el comienzo donde interviene la mano divina de Dios, hermano, y también interviene también nuestra fe y decisión por querer ser transformados por el Señor, hermanos. Como vemos aquí en la metamorfosis, en la transformación de esta mariposa, hermanos, vemos la mano de Dios, hermanos, como ahí está, en aquel acto, en aquella hermosa vista de aquella mariposa. Vemos como desciende un gusano, hermanos, que transforma en una mariposa. Miramos la intervención divina en esta maravilla, hermanos, pero también vemos la intervención del mismo animal, aquel pequeño animalito que también tiene que hacer su parte, aunque es algo pequeño, pero tiene que hacerlo también, hermanos, para poder llegar a la transformación, poder salir de aquel capullo, hermanos, de aquel crisol, y poder ser una mariposa que extiende sus alas y levanta el vuelo, hermanos, y se mira hermoso, pero también aparte
aparte de que se mira hermoso, fructifica la mariposa, hermanos. Y en la vida cristiana, hermanos, aquí está Pablo hablando, dice, no os conforméis a este siglo. Está dando el consejo, hermanos, a los cristianos de Roma, a nuestras vidas también, dice, no os conforméis a este siglo, dice, mas reformaos, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vino la transformación de vuestro entendimiento, hermanos? Por medio de la palabra de Dios. Cuando llegó la palabra a tu vida, entendiste la palabra, comprendiste la palabra, y eso, hermanos, empezó a hacer, hermanos, en tu corazón efecto, porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos, hace efecto en la vida del hombre, en la vida del ser humano. La palabra es viva y es eficaz y tiene poder, gloria a Dios. Entonces vemos que la transformación viene, dice, por la renovación, dice, de vuestro entendimiento, o sea, por el corazón, hermanos. Ahí comienza la transformación. Luego dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos que Pablo, al hablar esto, nos habla de que nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios, hermanos. Guiados por la palabra de Dios, tenemos que hacer nuestra decisión en nuestra vida firme y con fe, de ser guiados por la palabra para que venga la transformación en nuestra vida. Y Pablo está mirando que la transformación del cristiano, hermanos, es un proceso de toda la vida. Vemos que la transformación del cristiano, Pablo está viendo que la necesidad que hay en el creyente para que sea transformado y para que venga esa transformación al creyente, necesario es que el hombre se someta a la voluntad de Dios para que venga la transformación a la vida del ser humano. ¿Sabe que siento un poco alto acá atrás el sistema de las bocinas? Los le bajan por ahí a las bocinas. Entonces Pablo está hablando que es necesario someterse a Dios para que venga la transformación a la vida nuestra, hermano. Ahora, quiero explicarle esto, algo que usted va a entender. ¿Cada cuándo me tengo que someter o cómo, hermano? ¿Cómo es esta medicina? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es eso que me tengo que someter? Hermano, me estás hablando de someterme. ¿Cómo me voy a someter? ¿Cuánto tiempo me voy a someter? Cuando está Pablo hablando de la transformación, de sometimiento a Dios, hermano, la sumisión a Dios, amén, hermano, tiene que ser constantemente en la vida del cristiano, en la vida del creyente, hermanos. Amén. O sea, que el cristiano tiene que aprender a someterse a Dios constantemente. Todos los días de su vida el cristiano tiene que vivir delante de Dios sometido a su santa voluntad, hermanos. Por eso decimos que nosotros somos como los pescados, hermanos. Si nos sacan del agua perecemos, nos morimos. Espiritualmente es lo mismo. En nuestra vida como cristianos tenemos que vivir una vida sometida al Señor constantemente, día con día, día tras día. Te sometes a Dios, buscas a Dios en la mañana, buscas a Dios al mediodía, buscas a Dios en la noche. Dios es tu pan, Él es todo para ti, Él es todo para ti, Él es tu guía, Él es tu creador, Él es todo. Cada día, cada segundo es Cristo en tu vida. A Él será hombre, la gloria es Cristo. Es una sumisión constante. Estás trabajando, te acuerdas del Altísimo, estás pensando, te acuerdas del temor de Jehová. Donde quiera que te encuentres, te acuerdas de Cristo, que Cristo es el Señor de tu vida, que Él es el Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Te acuerdas de Cristo todo el tiempo. Le hablas a tus hijos de Cristo. Cristo es el Señor. O sea, es una constante, hermano, sumisión al Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y es lo que Pablo está hablando. Por eso cuando dice, y no os conforméis a este siglo. Porque en la vida cristiana a veces es fácil conformarse, hermanos. Noto yo aquí en Estados Unidos como qué tremendo nos absorbe el tiempo esta nación.
sea, a como vive el país, se mueve rápidamente. Y como que caímos, ¿verdad?, en el juego de movimiento de este país, donde te enfrascas en las cosas de la tierra, donde el afán por las cosas, por conseguir las cosas, el afán por subsistir, hermano, es algo que es constante también. O sea que es una resistencia, ¿me explico, hermanos? O sea, Dios quiere que constantemente le busquemos, pero también hay una resistencia que opone el mundo, que constantemente tiene uno que estar también, hermano, a causa de deudas, a causa del afán que tenemos, a causa del trabajo de los hijos, del estudio. También hay una resistencia contra Dios, que constantemente tienes que estar ocupado en las cosas del mundo. Y es una resistencia tremenda que resiste al Espíritu Santo. Y por eso en la vida de cristiana, hermano, a veces hay, hermanos, conformismo, porque no se busca a Dios. Aleluya. Porque no hay el tiempo para buscar a Dios, porque no hay el tiempo, hermano, para conectarse con el Altísimo. No lo hay, porque hay una resistencia que el mundo ofrece, hermano, que son las cosas materiales y lo espiritual. Hay una resistencia tremenda, que muchas veces las cosas del mundo van ganando la carrera, y la decadencia espiritual en la vida del cristiano, hermanos, está tremenda. Yo lo digo, hermano, por experiencia. Lo digo por experiencia, porque a veces lo vivo. Eso lo siento, hermano, la presión del mundo, hermano, la resistencia del mundo contra las cosas del Espíritu. Y Cristo me dice, búscame. Y Cristo me dice, mira luna. Y Cristo me dice, mira, acércate a mí. Pero, hermano, la resistencia del mundo también te jala, también te va jalando. O sea, uno tiene que tener cuidado. Pero gracias a Dios, hermanos, que en su misericordia Dios siempre nos habla nuestra vida para que recapacitemos, para que entendamos que para Cristo y para la vida cristiana las cosas de Dios son de primer orden. Para el cristiano las cosas de Dios tienen que ser de primer orden, porque si no lo miras así, te vas a decaer, hay decadencia. Entonces Pablo está hablando. Dice, no os conforméis a este mundo. Vemos la resistencia, la oposición tremenda del mundo, hermanos. Y Pablo dice, ten cuidado. O sea, ten cuidado porque puedes caer en ese núcleo, puedes caer en esa situación, hermano. Y hoy en día por eso hay tanta cristianidad envuelta de esta manera, por los afanes terrenales. Porque caen en el núcleo, hermano, en el núcleo de las finanzas, en el núcleo, hermanos, de las cosas materiales, de los afanes de conseguir más. Se cae en ese núcleo, solamente ahí se está, hermano. Y las cosas espirituales son secundarias. Y no debería ser así, hermano, porque en Cristo hay orden, en Cristo hay un orden que Cristo debe ser primero, hermanos. Es necesario que las cosas de Dios sean de primer orden en nuestra vida. Tiene que eso estar en nuestra mente constantemente, que las cosas de Dios tienen que estar primero en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Si no os conforméis a este siglo, mas transformaos. Habla de una transformación, que en esa transformación que estamos guiados por el Espíritu y por la palabra, hermanos, hay esa resistencia en el cristianismo. Pero el querer ser transformados, cuando hay esa decisión, cuando en tu corazón dices, yo quiero ser transformado por el Señor, y pones la fe y la decisión, Dios no te va a dejar. Ahora tenemos que entender algo, que vivir la vida en Cristo, hermanos, siempre traerá oposición, traerá resistencia. Vivir la vida en Cristo siempre habrá resistencia, habrá oposición. Tenemos que entender eso. Si entendemos eso, que en la vida en Cristo habrá oposición porque estamos en contra de la corriente del mundo, hermanos, entendemos eso, que habrá resistencia en nuestro caminar, que vendrán cosas que se opondrán a hacer la voluntad de Dios. Pero si entendemos eso, hermanos, entonces
te vas a tomar bien de la mano de Dios porque quieres hacer la voluntad del Señor. Ahora, Pablo está hablando aquí de la transformación por la renovación de vuestro entendimiento, o sea, un cambio de mente guiado por la palabra de Dios, donde dejas tu viejo hombre que te dirija para que ahora la nueva criatura guiada por Cristo Jesús sea la que gobierne. Y esa transformación viene por la palabra de Dios. Cuando la pones por obra viene la transformación. Y aquí Pablo habla algo, hermanos, que trae victoria a nuestra vida. Dice que cuando eso pasa, te dejas ser transformado por el Señor, no conformando de este siglo. Transformados por el Señor, renovados, una transformación donde dejas que Dios obre en tu vida y lo que Dios te pide lo haces. ¿Qué pasa entonces? Dice que vas a experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, sin perder aquí la página, por favor, porque voy a regresar más cercano. Vamos a hablar de Abraham, en Génesis capítulo 18. Brevemente voy a hablar ahí. Génesis capítulo 18. Y versículo 17. Dice Génesis 18, 17. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande, y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. Dice el versículo 17, hablando del Señor mismo, hermano, dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, Abraham experimentó una vida, hermanos, que se sometió a Dios constantemente. Una vida de fe y de decisión, hermanos, y de constante sumisión al poderoso experimentó Abraham. Y a causa de experimentar una vida que se sometió a Dios, hermanos, Abraham tuvo una buena relación con Dios. Porque a veces podemos preguntar: ¿cómo puedo yo tener una buena relación con Cristo? Yo tengo una relación buena con Dios. ¿Sabe cómo se comienza? Sométase al Señor. Sométase a Dios en lo que le está pidiendo, en lo que le está diciendo por medio de la palabra. Sométase. Hágale caso al Espíritu cuando le hable. No endurezca su corazón. Anoche yo me gozaba con el mensaje, hermano, cuando yo estaba predicando. Yo me gozaba y Dios me estaba hablando de mi vida, hermano. Yo dije en mi corazón: así es, Señor, eso es para mí. Cuando Dios nos habla, hermano, nos pide algo de nosotros, hermano, cuando usted entiende y reconoce y sabe que necesita acercarse a Dios, hermano, entonces usted se somete a Dios, no resiste al Espíritu Santo, no resiste a la palabra. Hermano, pero que somos faltosos, todos somos faltosos, hermano, pero la sumisión a Dios hace la diferencia. Cuando Él te está hablando, te sometes, eso hará la diferencia en la vida cristiana. Aleluya. Por eso Abraham se sometía a Dios, hermano. ¿Y qué pasó como consecuencia? ¿Cuál fue el resultado, hermano, de una vida de sumisión a Dios constantemente? ¿Qué recibió Abraham, hermano? Abraham logró tener una buena relación con Cristo, con el Señor, hermano. Amén. A tal grado que Dios dijo: Abraham es mi amigo. Oh, qué maravilloso. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Imagínese usted que Dios mismo dijo: Abraham es mi amigo. El amigo de Dios, Abraham, hermano. Ponme la clave, hermanos, eso es sometimiento al Señor, hermanos. ¿Cada cuándo, hermano? Constantemente. No cada 8 días, hermano, cuando viene a la iglesia. No. Cada día, hermano. Constantemente, se vuelva hacia Dios, constantemente. Y su relación con Cristo va a mejorar, hermano. Los demonios van a desaparecer. El miedo va a desaparecer. El miedo a la muerte se va a ir, hermano. Las aflicciones que venían a tu vida, que te afligían, te tumbaban, se van a ir, hermano. Aleluya. Los problemas, te vas a reír de los problemas. Amén. Que no hay dinero, no importa que no haya dinero, pero está Cristo en la casa, aleluya. Amén. ¿Pero por qué? Porque me someto al Señor, me someto al poderoso, hermano. Eso es una relación firme con Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios pueda decir: Él es mi amigo.
mi hija, pero es mi amiga también. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la vida de Abraham, hermanos, fue una vida constante de sumisión a Dios, constantemente de sometía al Señor, de sometía al poderoso, hermano. Y como resultado, a Abraham siempre Dios le reveló su voluntad, hermanos. Oh, gloria a Dios. Dice el Señor, ¿por qué le voy a encubrir a Abraham los planes que tiene? Porque aquí están hablando de Sodoma y Gomorra, hermanos, la destrucción que venía. Y ahí estaba su pariente Lot. Pero Dios, hermano, a causa de este hombre que se sometía, le revela, hermanos, en su más íntimo secreto a Abraham, y le dice lo que iba a hacer era destruir Sodoma y Gomorra. Y para Abraham era importante conocer, saber eso, porque ahí estaba su pariente. Y Abraham empezó a interceder por su pariente, aunque claro, ahí ya es otro tema. Pero era importante conocer la voluntad de Dios para Abraham, hermanos. Y estamos aquí, hermanos. Aleluya. Y Abraham, hermanos, siempre sabía lo que Dios iba a hacer. Por eso Dios le reveló a Abraham y dijo, ¿sabes qué? De ti haré una nación grande. Cuenta las estrellas, cuenta la arena de la mar. Así voy a hacer una nación de ti. Pero no tengo hijo. Dios le dice, también te voy a dar un hijo. O sea, que Dios le revelaba los planes. O sea, a futuro, hermanos, Abraham no tenía que ver adivinos. Abraham no tenía que ir, hermanos, con esos psíquicos que le da baraja y... No, dice, ¿para qué quiere eso? Hermano, Cristo tiene el futuro en sus manos. Hermano, quiero saber el futuro. ¿Sabe qué? Sométase primero a Dios. Sométase al Señor y va a ver si Dios no le enseña cuál es su voluntad. A ver si Dios no le enseña las cosas y usted va a ver, gracias Señor. ¿Por qué? Porque hoy no había confiado en usted. Porque a causa de la revelación que Abraham recibía de Dios, Abraham vivía confiando en las promesas, que era fiel el que prometió. Bendito sea el nombre de Dios. Así cuando tú entiendes, oye, Dios te revela, hermano, que Dios va a hacer algo con tus hijos, que Dios te revela que tiene algo para ti, hermano, tú confías que es el Señor, confías que Él es firme y que Él es fiel y que va a cumplir sus promesas. Gloria a Dios. Porque te sometes a Dios. Entonces vemos que la vida que se somete a Dios, que no se conforma a este mundo, hermanos, agrada a Dios y trae como resultado una buena relación con Dios, una amistad con Dios y además, hermano, su voluntad Dios te la revela a ti. Los planes Dios te los revela. Si le dejamos allá, no sé, Romanos, ¿dónde estamos? Pablo está hablando de la sumisión a Dios. Entonces, el someterse a Dios te acerca a Dios, la voluntad de Dios te la revela, pero vemos algo que siempre someterse a Dios, vuelvo a repetir, no es fácil, hermanos, pero para la carne, pero para el espíritu sí. Someterse a Dios, hermanos, hay que pagar un precio. Vemos que Abraham pagó un precio, hermano, cuando fue probado. Cuando Dios le había prometido a aquel hijo, hermano, te fue probado, dame tu hijo al que tanto amas y sacrifícamelo. O sea, pagó un precio de la obediencia, hermano, de negarse a sí mismo. Porque en la vida espiritual, en la vida de Cristo, hermano, someterse a Dios, te sometes a Dios y vendrán contrariedades a tu vida, vendrán tragos amargos de repente, el enemigo te va a hacer la guerra, lo que no te esperabas va a venir, hermano, pero tú sigues sometiéndote a Dios y eso es lo que va a traer victoria a tu vida. La sumisión constante, hermano, someterse a Dios, claro que sí va a costar, pero al fin traerá buenos resultados para la vida cristiana, para la vida del hombre, para la vida de la mujer, para la vida del joven, traerá buenos resultados, hermanos. Gloria a Dios. Porque Dios no puede fallar, porque lo que Dios dice lo hace, lo promete. Aunque nos cueste un poquito, aunque tengamos que batallar un poquito, pero sigues constantemente esforzándote, luchando, batallando, no dejando de hacer el bien, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. No, sino sigues buscando el bien porque buscas honra, inmortalidad y la vida eterna, dice el Señor, aleluya. Entonces sigues
a Cristo, mirando al Todopoderoso, sirviendo al Señor, no a los hombres, pero mirándolo a Él y no dejando de mirándolo a Él, porque aunque venga lo duro, sabes que Cristo está contigo, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento. A lo mejor, quizá, su vida se ha conformado. Pero es que, hermano, sí. ¿Sabe que? Si usted me dice, es que, hermano, esto sí yo no entiendo. Comprendo si soy su hermano igual que usted. Pero es que no, sí, no entiendo. Así pasa. Pero, hermano, me he conformado por aquello, hermano, pero ¿sabe qué? Usted que está mirando es a Cristo. Pero, hermano, sí, hermano, lo entiendo, pero que lo salvó fue Cristo. Pero, hermano, sí, lo entiendo, pero el que le va a dar cuentas es a Cristo. Y en aquel día le va a dar cuentas al Señor de su vida espiritual. Él va a ser el que le va a dar cuentas. Por eso el conformismo en la vida espiritual, hermano, es peligroso. Muchas cosas nos pueden hacer que retrocedamos y nos conformemos así como vamos, pero eso es peligroso, eso no garantiza nada. La vida constante de sumisión a Dios trae resultados maravillosos en la vida de Dios. Una constante sumisión. Pero que es difícil, sí es difícil, hermano, pero hay que luchar, hay que batallar. Acuérdense de esa mariposa, hermano, como hermanos, la mariposa en su trabajo, pero la mariposa tuvo que hacer también el suyo. Al estar leyendo la información de la metamorfosis, hermanos, dice que ahí que la mariposa cuando está en el capullo, cuando el gusano está en el capullo, ya para salir, hermanos, llega un momento que la mariposa abomina estar en el capullo, ya no quiere estar ahí porque ya está lista para salir. Ya quiere salirse, ya no quiere estar ahí. Quiere transformarse, hermanos. Ya fue un proceso solamente, un proceso de su corta vida, pero ahora quiere transformarse, quiere salir del capullo de ese crisol, hermanos. Quiere salir de ahí, quiere extender sus alas y quiere volar y quiere fructificar. Aleluya. Porque para eso Dios la puso. La vida cristiana es algo parecido, hermanos, pero aún mayor. Porque la Biblia enseña, hermanos, que habla de un viejo hombre, de una vieja criatura que pelea contra la nueva criatura. Habla de la naturaleza carnal que batalla contra la naturaleza espiritual constantemente. Habla de una guerra, una lucha constante, hermano, pero también habla, hermanos, de que los que esperan en Dios, Dios les da las fuerzas para que puedan triunfar sobre el pecado. Porque te sometes a Dios constantemente. Y llega el momento que ya no quieres el pecado. Llega un momento en que estás cansado del pecado y dices, no, yo quiero experimentar la vida de Cristo. ¿Y sabes qué es lo que te anima a experimentar más la vida de Cristo constantemente? El éxito en Cristo. O sea, cuando tú te sometes y ves buenos resultados, eso trae gozo a la vida, hermanos. Te sometiste a Dios, te das el gozo, la alegría, y eso te lleva a decir, no, esto está bueno. El pecado no vale la pena. Lo de Dios está bueno, y experimenta las delicias del Señor, la bendición que Dios tiene sobre tus hijos. Experimenta la bendición en el matrimonio, experimenta la prosperidad, porque sabes que fue Dios. Pero claro, no te mueves por eso, te mueves porque el amor de Dios te mueve. Entonces eso, hermanos, el experimentar la victoria en Cristo te lleva a dominar el pecado, hermanos. Y un momento en que has experimentado lo que Dios quiere para ti, miras, estás rodeado de lo que Dios te ha dado, bendito sea el nombre de Dios. Mira las bendiciones del Altísimo sobre ti, aleluya. Aunque no traigas ni un 5 en la bolsa, pero mira las bendiciones sobre ti, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Te das cuenta que Dios es bueno? Te das cuenta de lo que Dios hace y llega el momento que tú piensas en tu cama, en tu meditación, en tu trabajo, cuando llegas a pensar, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. El diablo te ofrece el pecado, pero llega un momento que te dices, sabes que Satanás no quiero nada con el pecado.
seguir sometiéndome al Señor. Venga, lo que venga, entonces yo quiero agradar a Dios. Ya no quiero estar en el capullo. Ya no quiero estar en la vieja naturaleza. Ya no quiero estar en el viejo hombre. Ya estoy cansado del chisme. Aleluya. Estoy cansado de que quiero que me hacen enojar. Pero ya no me voy a enojar, ahora me voy a gozar. Aleluya. Estoy cansado de que ya no me desanimaba. Pero ahora ya no me voy a desanimar. Voy a estar firme en Cristo. Aleluya. Porque estoy cansado del viejo hombre. Estoy cansado del capullo. Quiero salir de ahí. Quiero levantar mis alas. Quiero volar. Y quiero fructificar para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Santo Señor, aleluya. O sea, que ya no quieres estar en el viejo hombre. Abominas las obras de la carne. Y si por ahí de repente como que tambaleas, el Señor te da un jalón de orejas. Te pones firme otra vez. Aleluya. Y quieres más de Dios. Quieres más santidad, como dice aquí su palabra. Quieres apegarte más a Él. No quieres que nada te tumbe. Quieres vivir cerca de Él. Porque aprendiste a vivir cerca de Él y sabes que hay buen resultado. Entonces quieres seguir viviendo cerca de Él. Por eso el salmista, hermano, cuando leemos el Salmo primero, cuando él dice, hermanos, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en consejo de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque el salmista aprendió a vivir cerca de Dios, hermano. Entendió que la ley de Jehová era su delicia. Por eso en Romanos, capítulo 2. Versículo 7. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están enojados? No van a diablo, ¿verdad? Que está enojado. Nosotros no. El enemigo sí está enojado, pero nosotros estamos gozándonos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hay poder en Cristo. Amén. Romanos capítulo 2, dice versículo 7. Versículo 6, primeramente. El cual, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras, sin duda alguna, que así va a ser, hermanos. Por eso no te preocupes. Es que te preocupas por el otro y te estás descuidando. Te preocupas por aquel que está descuidando tu vida espiritual. O estás como Jonás a ver a qué horas pasa aquello y el otro, pero ¿y tu vida? Aleluya. Recuerda que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. No te preocupes por aquel, no te dará el pago. Preocúpate por tu salvación. Y yo me debo preocupar por la mía. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien, aleluya, hacer. Amén. O sea, que aquí habla de una constancia, hermanos. O sea, que esto no es de ganas. Porque hay cristianos que son de ganas, que cuando traen ganas, ¿verdad? Cuando traen ganas vienen. Cuando traen ganas, pero cuando no traen ganas, no. Amén. Pero aquí dice que a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, dice, y honra e inmortalidad. Y la vida eterna. Hermano, ¿por qué persevera haciendo el bien? ¿Por qué persevera? Si le pregunto por qué persevera, por qué se esfuerza, mire cómo está la iglesia, pero usted por qué persevera. Si así le dice, es que busco gloria, inmortalidad, busco la vida eterna. Es que murió por mí es Cristo, no el hombre. Aquel extremo es a Cristo, no el hombre. La droga es con Cristo, no el hombre. Por lo tal, a Él le sirvo. Díganle eso. Dice la Biblia que desaparejado contra aquel que demanda razón de ti, de la esperanza que hay en ti. ¿Por qué sirves a Cristo? Porque le
Por eso, a los que perseveran en el bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad y la vida eterna. Mas a los que son contenciosos, o sea que a todos le hallan pelos. Pero aquí no hay Dios. Están de acuerdo. Buen cosicar, no. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quieres ver días buenos? Apártate del mal, refrena tu boca del mal, aleluya. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, quien quiera que sea, donde tú vengas, donde tú seas, pero haz el bien y tendrás gloria de parte de Dios. Tendrás honra del Altísimo por hacer el bien. Amén. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. No es que yo soy ciudadano americano, ¿y qué con eso si no sirves a Dios? Aleluya. De que soy acá, ¿y qué tiene que ser de allá? Pero si no te esfuerzas. Aleluya. Que soy de más allá, vos lo que sea de allá de Marte, hermano. Más allá. Pero aquí dice que tiene que perseverar haciendo el bien. Lo dice la palabra. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Amén. Gloria a Cristo. Den un aplauso a Cristo, hermanos, al Todopoderoso. Gloria a Dios. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. Ya voy a concluir. Versículo 16. Hablamos de la transformación, hermanos. Transformación que comienza cuando tú viniste a Cristo. Dios te está trabajando con tu vida. Te está transformando tu vida. Si no endureces tu corazón, claro. Pero algo que deseo en mi corazón que le quede claro es que si usted está en Cristo, usted es libre. Usted es libre. No diga, no, yo soy esclavo. No, Señor, usted es libre si está en Cristo. Y tiene que dejar que Dios lo transforme y que también haga su parte también. Es lo que tiene que hacer. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva, o sea, se transforma de día en día. ¿Por qué decía Pablo no desmayamos? Usted mira el contexto. Vemos que Pablo aquí está hablando del versículo 7, haciendo énfasis en lo que es, hermanos, uno como ser humano, que estamos hechos de un cuerpo que es de la tierra, pero que tenemos el conocimiento de Dios, que es un tesoro en nuestra vida, hermano. Y que si el éxito que logramos tener, o que Pablo logró tener en su vida, era por el Señor, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero note usted en el versículo 8 en adelante de las tribulaciones que vivió en la vida Pablo, hermanos, porque eso nos da un mensaje a nosotros de que en la vida en Cristo hemos de padecer. Porque dice la Biblia, todo aquel que quiere vivir piamente padecerá persecución. Aunque la persecución que vivimos hoy en día no es física, pero es espiritual, hermanos. Día con día demonios andan tras de ti queriendo derrotarte. Día con día. Es la persecución constante que hay contra nosotros. Por eso, si usted entendiera ese concepto, hermano, usted sería un hombre de oración. Usted sería una mujer de oración, una madre de oración, porque sabe los peligros que hay. Entonces hay una tribulación tremenda, una persecución tremenda, y Pablo la experimentó en su vida.
atribulados en todo, dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, y llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo. Una constante vida de sacrificio, hermano. Digo, Pablo tenía que morir día con día, morir a sí mismo, hacer la voluntad de Dios, someterse a Dios y morir, negarse a sí mismo. Tenía que hacerlo Pablo. Por eso, si usted es tratante, hermano, él dice, o hermano, es que ando batallando, mire, Dios le va a decir, está bien, te voy a ayudar, hija, pero niégate a ti mismo. Amén. Te voy a ayudar, hijo, pero aprende a negarte a ti mismo. Que estoy padeciendo, Señor, Dios entiende que estás padeciendo. Dios lo sabe, pero poderoso es Dios, y fiel es Dios, que no da más carga de la que no puedes llevar. Aleluya. Y fiel es Dios, que dará la salida, dice el Señor. Amén. Fiel es Dios, hermanos, dará la salida al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Es confiar en el Señor. Aleluya. Pablo experimentó esto constantemente en su vida, pero constantemente aprendió a someterse a Dios. Y por eso él está diciendo, por tanto, no desmayamos. O sea que, aunque la tribulación está más tremenda, dice, pero no desmayo. Aquí estoy firme como fiel soldado de Cristo. Dice ya antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque es cierto, no vamos haciendo viejos. Aunque no queramos, hermanos, estamos haciendo viejos. El cuerpo se desgasta, hermano. Aunque no quieras, me estoy haciendo viejo, hermano. El cuerpo se me está desgastando. Igualmente los que son contemporáneos conmigo también se están haciendo viejos igual que yo, aunque no quiero. Aleluya. El cuerpo se va desgastando, dice aquí Pablo. Sí, cierto, de nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior empero se renueva de día en día. Ahora el punto aquí, Gloria a Dios. gloria a Dios, el punto es que si te estás haciendo viejo físicamente, espero que interiormente te esté renovando de verdad. Amén. Porque lo triste sería, hermano, me estoy haciendo viejo y sigo siendo el mismo gruñón. Me estoy haciendo viejo, sigo siendo el mismo contencioso, o chismoso, o argüendero, no sé cómo le digo, o como bocón. Eso es triste, hermanos. Eso es triste. Porque Pablo está diciendo, sí, exteriormente me estoy haciendo viejo, pero adentro estoy cambiando. O sea que el cristiano debe experimentar cambios en su vida. Debe estar experimentando cambios. Ya no miro bien, ya no alcanzo a ver bien, pero espiritualmente miro mejor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Esa es la puerta de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué sienten? Sí. El hombre interior se renueva de día en día. Amén. ¿Sabe que Dios quiere transformarnos y como la mariposa, hermanos? La voluntad de Dios no es que un gusanito se quede como gusano y muera. La voluntad de Dios es que ese gusanito, esa oruga, se transforme, entre en el proceso de transformación y salga la mariposa, que con sus hermosas alas pueda glorificar a Dios y que pueda fructificar, porque la mariposa fructifica. Esa es la voluntad de Dios. Para el cristiano es lo mismo. O sea que la voluntad de Dios no es que usted se quede en el viejo hombre. La voluntad de Dios es que usted salga del viejo hombre. Aleluya. Que usted un día diga, yo no quiero ser igual, como dice la alabanza, renueva y no quiero ser igual, quiero salir del viejo hombre, Señor. Estoy cansado de esta vida, quiero salir de ahí. Quiero vencer, Señor, no he podido, pero ayúdame, haz conmigo lo que quieras. Amén. Quiero salir de ese capullo. Quiero extender mis alas. Quiero glorificarte con mi vida. Y quiero fructificar con mi vida. O sea, eso es lo que Dios quiere.
Y Dios es lo que ha deseado siempre, hermano, pero siempre el factor de la dureza del corazón del hombre se interviene mucho, hermano. Porque sin duda alguna el ser humano es duro de corazón. Porque mira las consecuencias si todavía así sigue duro su corazón. Eso es tremendo, pero es la realidad. Así somos nosotros los seres humanos. Vemos que Dios nos habla y seguimos duros de corazón. Por eso cuando hablaba Pablo a los hebreos decía: si oyeres hoy su voz, y lo dijo David también, no endurezcáis tu corazón. No endurezcas tu corazón si oyes su voz. Y tan grande es Dios que aún a veces con la dureza del corazón del hombre Dios pudiera desecharnos, pero Dios sabe qué va a hacer. Nos quebranta, hermanos. Nos quebranta porque quiere transformarnos. Porque esa es la misericordia de Dios. Es un Dios que no se da por vencido, hermano. Muchas veces nosotros nos damos por vencidos. Yo ya, mi familia ya se arruinó, pero Dios no piensa eso. Ya tú dijiste, ya mi matrimonio ya se acabó, pero Dios no piensa eso. Dios no se da por vencido. Dios va a trabajar. Aunque tenga que quebrantar, aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo va a hacer. Pero usted haga su parte. No se endurezca en su corazón. Lo que Dios le esté pidiendo, entréguelo. Entrega lo que Dios te está pidiendo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Como dijo el apóstol Pablo cuando era Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Se entregue lo que Dios le está pidiendo en esta noche. Entrégueselo. Y no endurezca su corazón porque usted está peleando contra Dios. A veces decimos, es que la lucha, es que la prueba, y sabe que sí, es cierto que hay luchas y hay pruebas. Pero muchas veces el problema es que estamos peleando contra el mismo Dios, hermanos. Porque no nos sometemos a Él. Estamos peleando contra Él y culpamos que es la lucha y la prueba. No, ahí a veces es la necesidad de usted y usted está peleando con el Altísimo. Está resistiendo al poder del Altísimo. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y si desea pasar al altar, pues bien puede. Amén. Vamos a orar, hermano, y conforme a la necesidad que haya en tu corazón y el mío, vamos a pedirle a Dios. No crea, Dios me habla a mí también, hermano. No crea que yo me voy limpio de este lugar. Dios siempre trata conmigo. Dios trabaja conmigo, con mi familia también. Ahí también está trabajando también, redarguyendo también. También quiere transformar ahí